Ya en la tercera parte de nuestro módulo ingresamos a la especialización del lenguaje jurídico en cuanto a lo que implica el lenguaje de las normas jurídicas. Y el lenguaje normativo cuenta también con una especialidad. Su principal característica, que no está exenta de las características del lenguaje jurídico en general, es la conexión con la función jurídica, la ordenación de conductas sociales a través de instrumentos normativos o normas jurídicas. Y los distintos estadios del lenguaje jurídico están planteados a través de la persuasión, con muchos elementos retóricos. Hay muchas normas que están destinadas a persuadir a determinadas conductas. Al convencimiento, es decir, buscar la racionalidad del lenguaje, donde el destinatario se convenza de que no solamente esta es una exigencia, sino es un deber que está planteado precisamente a partir de esa racionalidad. O el adoctrinamiento, que se dio mucho en épocas de codificación. No nos referimos en el adoctrinamiento a situaciones que impliquen ciertas tendencias políticas o de otro tipo, sino más bien las normas deben seguir ciertas líneas según las escuelas, según los estilos, ¿verdad? Cuando hablamos en un código civil, por ejemplo, de cuál es la tendencia que utiliza en una institución jurídica como el patrimonio, vamos a determinar bajo este aspecto si esto responde a una doctrina francesa de la teoría del patrimonio personalidad o a una doctrina italiana, alemana de la teoría del patrimonio afectación, en fin, ¿no? Como ejemplo, implica este tipo de situaciones respecto a las líneas que la legislación adopta respecto a las diferentes doctrinas. Pero fundamentalmente la imperatividad, porque esto es la sobriedad de la norma. La norma no es una situación de cumplimiento voluntario, sino que es una pauta de conducta obligatoria y la imperatividad es fundamental. Pero también la identificación, que es la función normativa del lenguaje. La concisión, por ejemplo, planteada en la ley de las 12 tablas, es una de las primeras normas jurídicas del derecho romano. La simplicidad, donde las leyes de retórica pomposa deben ser sustituidas por lo simple, lo sencillo. La importancia de la ley, que está inspirado en las mismas ideas normativas. La conveniencia, que va a evitar ampliar su significado. Y la claridad, que lo posible esté exenta de sutilezas. Y la inocencia, para castigar la maldad, como decían los tratadistas antiguos. Para el barón de Montesquieu, estos son los elementos fundamentales para las características de las leyes. Y estas principales características, según varios autores, implicarán, consiguientemente, la claridad en el lenguaje, como ya lo dijimos, la precisión y concisión, la sencillez, la elegancia, fundamentalmente. Entonces, la técnica legislativa y el lenguaje jurídico implican, ya en una combinación de lo mencionado anteriormente, con lo que requerimos para un lenguaje estrictamente normativo, un lenguaje claro, preciso, culto pero accesible. Un léxico común, igual que el lenguaje ordinario, pero no vulgar, y técnico solo en lo estrictamente necesario. Si hay equivalente en castellano, evitar los extranjerismos, evitar que las leyes, en otras palabras, sean redactadas en otro idioma. Evitar palabras y construcciones que no sean usuales y por lo tanto que afectaría su comprensión. Respetar un orden normal de la oración. Evitar la voz pasiva cuando se puede utilizar la activa. Cuidar la propiedad y la elegancia. Evitar esos léxicos que denominamos comodines, como dicen a nivel de, en base a, en fin. Evitar el uso de muchas fórmulas estereotipadas, reducirse el empleo del gerundio, porque esto puede afectar a los tiempos verbales y la aplicación y los tiempos de aplicación de la ley. Evitar la excesiva extensión, aquello que nos referimos como la hipotaxis. Y si justifica, restringir las mayúsculas.
Algunas reflexiones al respecto aconsejan respetar, por supuesto, la gramática y la ortografía, respetar los criterios estilísticos, pero contar con un estilo sobrio, sencillo, que sea claro pero que no limite lo atractivo. Y aquí encontramos un elemento importante que es el estilo políticamente correcto, que es algo novedoso, que hoy en día tiene que ver con muchos elementos que hacen precisamente a las formas de expresión que tiendan a evitar ciertas connotaciones de tipo peyorativo, porque al mismo tiempo que la ley persuade, que la ley impone y que la ley norma y rige conductas, debe también transmitir valores. Y en esto hay elementos que están muy en boga, como la igualdad de género, el hecho de evitar expresiones xenófobas o racistas, de manera que exista una interdependencia entre el discurso político y el lenguaje legislativo. No hablamos precisamente de un discurso político ideológico, sino de las políticas de llegar a la ciudadanía con el lenguaje que esté plasmado en la norma jurídica. Y este lenguaje políticamente correcto tiene ciertos ámbitos de regulación específico. En el caso de género y opción sexual, que evite precisamente discriminaciones o expresiones peyorativas. En el caso de la discapacidad, que evite lo peyorativo. En ciertos casos que tengan que ver con la edad o la situación económica. Con temas de raza o inmigración, que protege el multiculturalismo. Con el nacionalismo, ¿no? Y evite xenofobia y situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, este lenguaje políticamente correcto cuenta con ciertos recursos, en algunos casos por una sustitución semántica a través de la metáfora, por una mentonimia, que es una asociación por continuidad, un rodeo que evite referencias explícitas, o una situación léxica que permita suavizar la realidad, en cuanto a referencias al género, en cuanto a ciertos eufemismos también. Este lenguaje políticamente correcto es también parte de una valoración, que es una modalidad real en nuestros días, con una carga de valores en el empleo del lenguaje, que parten de los cambios sociales y la evolución del lenguaje también en consonancia con lo mismo. Hay errores desde el punto de vista lingüístico que por supuesto que hay que cuidar, porque precisamente esta situación puede llevar a este tipo de errores. De hecho, el uso del género, por ejemplo, o expresiones que necesariamente, como está muy en boga hoy en día en nuestra legislación, es decir, la vicepresidenta y el vicepresidente, la ministra o el ministro, la diputada o el diputado, etcétera, etcétera, ¿no? Que en muchos casos puede generar ciertos conflictos con la técnica lingüística, precisamente, o utilizar en femenino cierta terminología que no existe en el lenguaje común, hablar de jueza, hablar de miembra, estos son términos que por supuesto no están contemplados en la Academia de la Lengua y que en muchos casos pueden distorsionar el contenido lingüístico, pero que es importante sopesar a tiempo de establecer esta figura del lenguaje políticamente correcto, que no nos lleve a ciertas incorrecciones gramaticales, especialmente en esto de lo femenino y masculino. Redondeando, por lo tanto, diremos que el lenguaje jurídico es un lenguaje especializado, caracterizado por utilizar terminología específica, con tendencias estilísticas y sintácticas propias, que debe emplearse bajo fórmulas documentales que están al servicio de las funciones diversas que tiene el derecho. Hay rasgos del lenguaje jurídico que van a obedecer a errores que están compartidos por la comunidad de juristas, precisamente, y pese a ser usuales, producen ciertos efectos que oscurecen, que opacan los textos, el caso de oraciones muy extensas, estas que tienen que ver con la hipotaxis a las que nos hemos referido, o el abuso de cláusulas subordinadas entre sí,
el abuso del empleo de la voz pasiva, del gerundio, del infinitivo, etc. Este lenguaje legislativo, ya propiamente dicho, por lo tanto, es una de las modalidades del lenguaje jurídico y su caracterización es el destinatario, que en este caso fundamentalmente son los ciudadanos en su conjunto. Pero además del destinatario, otra característica del lenguaje normativo como subespecialidad del lenguaje jurídico también está plasmada en su función, que es la regulación de la convivencia humana. Por otro lado, existen rasgos muy determinados que van a caracterizar la corrección del estilo de los textos legales, es decir, textos legales correctamente planteados en cuanto a su estilo, que deben contener fundamentalmente elementos que hagan que el lenguaje sea claro, o sea, la claridad es fundamental, la precisión y concisión, la sencillez y la elegancia, situaciones que ya fueron mencionadas anteriormente. Y para lograr esta corrección de estilo, es importante observarse ciertas pautas de redacción que eviten construcciones que van a introducir mucha complejidad, especialmente en estos textos, y que tiendan a alejarse de los significados comunes del lenguaje cotidiano. Y ocurre con el lenguaje políticamente correcto como una tendencia de nuestros días, que está revelando la carga de valores que implícitamente están siendo transmitidas en el discurso, pero ya no solo en el discurso retórico, sino en el lenguaje normativo. Y debe prestarse mucha atención, sin embargo, a ciertas tendencias que pueden incurrir en ciertas incorrecciones gramaticales.